Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien. Antes de empezar, cariño, un mensaje del oráculo. Te dice, tú puedes, mi querido Escorpio. El número 35 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, también de la Biblia, y vas a ver que vas a encontrar un mensaje muy especial. Siento, mi querido Escorpio, que esta carta te recuerda que pase lo que pase en tu vida, tú siempre vas a salir victoriosa. O si tú de repente en este momento tienes dudas de un proyecto, te están diciendo, adelante, lánzate. Eso es lo que te está recordando esta carta, mi querido Escorpio, que no tengas miedo. No tengas miedo a empezar otra vez, no tengas miedo a darte una oportunidad, no tengas miedo a hacer ese cambio radical. Tú puedes, mi querido Escorpio, ¿vale? Y si tu problema está relacionado con la salud, tú puedes, todo está aquí, cariño. Muy bien, vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale Piscis o Acuario, me sale Cáncer, Leo, cierras con un Sagitario o Acuario. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me quieren decir? Tenemos lo que es la letra U, la letra S, la letra M o W. Empezamos con el tarot de la New. A ver, ¿por qué el oráculo te dice tú puedes? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos y al costado la carta del 5 de bastos. Vale, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que tu preocupación o tu pregunta es ¿cuáles son las intenciones de esta persona? O si esta persona volverá, o si esta persona te recuerda o te piensa. O si a lo mejor de repente muy pronto las cosas se van a aclarar entre vosotros dos, mi querido Escorpio. Esta situación, Escorpio, lo llevas como muy presente en ti, como que constantemente te vas comiendo la cabeza y lo pones mucha energía en tu vida relacionado con este tema. Actualmente puede ser que con ellos no hay contacto, comunicación cero, o que simplemente, cariño, por una riña, pues no se hablan, ¿vale? Pero recuerda que te dice, tú puedes. ¿Tú has escuchado ese refrán, mi querido Escorpio, que nos dicen, si la montaña no viene a ti, pues tendrás que ir tú a la montaña, mi querido Escorpio? El no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí. ¿Por qué tienes tanto miedo o por qué simplemente te quedas en pensamiento y por qué no actúas, cariño? Si tanto esto te causa estrés o nerviosismo, habla con esa persona. ¿Qué es lo que tú y yo somos? ¿A dónde va esta relación? ¿Existe una oportunidad entre nosotros? ¿Algún día se te va a pasar el enfado? ¿Podremos recuperar el tiempo perdido? ¿Podemos salvar algo de esta historia? Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos quizás me dice Richard, yo he discutido con mis padres. Para otros con los hijos, un amigo o tu pareja, Escorpio. O de repente en estos momentos te preguntas y dices, ¿tendré una oportunidad de ser feliz? ¿Llegará una persona ideal en mi vida? Entonces, cuando te dice tú puedes, cariño, lánzate. Si tú te quedas en casita solamente pensando, reflexionando, no vas a lograr nada. Entonces, tienes que también salir en busca de tu felicidad, Escorpio. Si estas dos cartas lo relacionamos lo que es con el trabajo,
que puede ser el caso, y tú me dices, Richard, voluntad tengo. No lo dudo. No dudo que tú no tengas voluntad. Lo que pasa, Richard, que cada vez que yo tengo una entrevista, nunca ese trabajo es para mí. O no me llaman. A veces el universo habla, Escorpio. O papá Dios te da lo que es señales. ¿Te has preguntado que a lo mejor tú has nacido para tener tu propia empresa, tu propio negocio, y no para trabajar para terceros? Ya, Richard, pero no tengo capital. Se empieza desde abajo, Escorpio. Se empieza desde abajo. Porque aquí esta carta, quizás tú vas con todo el entusiasmo y pues al final te dicen te llamaremos y nunca te llaman. Entonces tienes que buscar alternativas, tienes que hacer reciclaje, tienes que buscar opciones para que mejore también lo que es tu economía. Vos acá más cartas. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos y al costado la carta de la estrella. Vale. Quiero que prestes atención con lo que te voy a decir. Presta mucha atención, ¿vale? Hay un grupo de ustedes, no digo todos, que en algún momento es como que hubieras llegado a la conclusión de lo que te está pasando no es normal. ¿Alguna vez has llegado a la conclusión de que una persona simplemente te está bloqueando los caminos? Y puede ser que esté pasando, pero tiene la estrella, Escorpio. La estrella es una carta que te dice: tú siempre vas a ser bendecido, bendecida. A ti siempre te va a estar acompañando un ángel. A ti no te va a llegar la parte negativa, ya sea por tu carácter o simplemente porque hay algo superior que te está protegiendo, Escorpio. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta que hay una mujer que tiene lo que es en su mano el cráneo de una calavera, quiere decir que muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas pues que creen en magia. Pero al costado está la estrella, Escorpio. Ellos lo intentan, Escorpio, pero no pueden contigo. Hay algo superior que te está protegiendo. O de repente me dice, Richard, yo tengo mi amuleto, que también puede ser el caso. O para mí, Richard, nunca me va a llegar porque yo tengo fe en Dios también. Estoy en constante oración. Algo te protege, Escorpio. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Escorpio, tienes que visualizar de que muy pronto tu mundo va a cambiar, de que muy pronto se va a solucionar ese problema, porque la estrella también representa éxito. Pero es cierto que en estos momentos, cariño, según las cartas del tarot de la New, en estos momentos tu mundo está como oscuro. Y es como que me dice Richard, esta situación me da inseguridad, pero tienes la estrella, Escorpio. Vamos acá más cartitas, vamos a ver qué más me dicen. Escorpio, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas y al costado la carta del 5 de pentáculos. Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que hay un grupo de ustedes, posiblemente por el amor tan intenso, tan fuerte o tan real que tú tienes a una persona, estás dejando pasar muchos años de tu vida, Escorpio. Muchos años. Muchos de ustedes están lidiando con personas que a lo mejor tú piensas que algún día va a cambiar. O tú piensas que esta persona posiblemente va a renunciar a muchas cosas por ustedes. Pero tenemos la carta del Rey de Pentáculos, que es una persona que ve más por su interés propio. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y así estaríamos continuamente, mi querido Escorpio. Esta situación, Escorpio, a veces te lleva a preguntar, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Será que siempre voy a estar así, triste, solo, sola? Pero es que tienes que tomar una decisión, Escorpio. Recuerda que te están diciendo, atrévete. Atrévete ¿qué? A soltar a una persona, sea hombre o sea mujer, que simplemente corazón se ha quedado lo que es estancado o estancada en su mundo. Y aquí la persona que está saliendo afectado o afectada eres tú, Escorpio.
Tú tienes que ponerte a pensar, Escorpio, que la vida no lo tenemos comprada. El tiempo no te va a esperar, Escorpio, y estás dejando pasar muchos momentos importantes de tu vida, Escorpio. Siento que esta lectura te dice, Escorpio, tienes que hacer ese cambio ya. Tienes que rescatarte tú, tienes que dar ese salto, deja a esa persona. Te lo está recordando. La carta de colgado, alguna vez lo has intentado, pero te cuesta, alguna vez lo has intentado. El hilo de la vida, es como que tú me dijeras, Richard, esta situación a mí nunca me ha pasado. No vayas a pensar de que yo no he tenido parejas, he tenido parejas. Y cuando se ha terminado la historia, a otra cosa mariposa. Soy una persona muy práctica, muy práctico. Pero no sé qué me pasa con esta persona, que la conexión es muy fuerte. He llegado a pensar que nosotros venimos de vidas pasadas. He llegado a pensar que nosotros somos relaciones kármicas o alma gemela, o que hay algo mágico, o que simplemente me ha hecho un amarre. También puede ser el caso, Escorpio. Pero cariño, recuerda que todo depende de ti. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Que muchos de ustedes tienen lo que es el sentimiento de apego. Te has acostumbrado a una persona, o simplemente esta persona, cariño, ha bajado lo que es tu autoestima. Tienes el sentimiento de apego, Escorpio. Tienes que soltar, cariño. Pero te cuesta porque tú sientes que hay una conexión muy especial con él o con ella. Tú sientes esto, cariño. Estás luchando con ese sentimiento. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Cariño. Mi querido Escorpio, a ti te preocupa mucho posiblemente perder lo que con tanto esfuerzo te ha costado obtener. Es como que me dice Richard, para mí no es sencillo decir ahora dejo esta casa, ahora me separo, ahora vendo esto. Te cuesta, Escorpio. Y siento, mi querido Escorpio, que lo que está pasando en tu hogar o en tu familia, porque también puede ser tu familia, te está causando mucho estrés, Escorpio. Algunos de ustedes ya esto está pasando factura. Paras muy nervioso, muy nerviosa, inclusive estás teniendo pérdida de cabello. Eso es por el estrés, Escorpio. Te gustaría que las cosas fueran diferentes, pero sin embargo hay algo que te está atormentando en la cabeza. Vos acá más cartitas. Mira esta mujer, cariño, y al fondo hay un palacio que se está quemando, y esta mujer está calva. Puede ser hombre también. La carta del diablo, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que alguno de ustedes es como que te estuvieras envolviendo con la energía negativa. Algunos de ustedes a veces tienen como ese pensamiento de decir, necesito que le llegue el karma a ellos. Necesito venganza. Es como que por dentro te está carcomiendo, Escorpio. Eso no es bueno, cariño. Eso no es bueno. Si tú ya no eres feliz en una situación, no te compliques la vida. No se puede apagar el fuego con más fuego, Escorpio. No se puede. Tú lo que necesitas en estos momentos es desconectar, es hacer un cambio, Escorpio, y no pedir venganza. Es cierto que lo que te han hecho o lo que tú estás pasando, cariño, tú no te lo merecías, pero no sacas nada pensando de una forma negativa. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Tú sientes, mi querido Escorpio, que te han separado o que te están separando del gran amor de tu vida. Tú sientes, cariño, que esta persona es para ti, porque con esta persona ya convivías,
Tenías planes, pero sin embargo tenemos la carta del diablo. Algo ha pasado, cariño. Por eso que tú estás así, con ese resentimiento. A lo mejor me dice Richard, ellos son culpables de mi separación, ella lo sedujo, él le sedujo, por eso que esta persona me dejó. Cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Inclusive la traición viene cerca. Sí. Inclusive la traición viene cerca de la familia, en tu casa, cariño. O una persona muy cercana que puede ser amistades. Por eso que a ti te duele mucho, porque no te esperabas de ellos, cariño. Alguno de vosotros, mi querido Escorpio, inclusive, puede ser que has tenido lo que es un sueño, Escorpio. A lo mejor puede ser que tu intuición ya te está diciendo algo o te están revelando algo, cariño. Parece como que me dice Richard, yo siempre sueño que esta persona me engaña. La carta de la torre y al costado tenemos lo que es la carta del sol, cariño. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Mira, no se puede seguir en una relación donde exista mucha desconfianza, Escorpio. No se puede, corazón. Siento, mi querido Escorpio, que tú por muchos motivos, de muchas formas, has intentado recuperar algo de esto. Pero siento que está al costado la carta de la torre y la carta del sol y te dice, tienes que hacer tu cambio ya, Escorpio. En pocas palabras me dan a entender, Escorpio, que en esa historia ya no hay nada que rescatar, me están diciendo. Y quizá de repente, cariño, porque tú eres de las personas que no perdona. No digo todos, ¿vale? O que simplemente recuerdas constantemente ese resentimiento. Vamos a ver las características, cariño. Por eso que te dicen tú puedes. Porque creo que tú estás pensando, Richard, ¿cómo me irá si a lo mejor yo dejo a esta persona? ¿Cómo me irá si me cambio de trabajo, si me cambio de país? Te va a ir bien. Te va a ir bien, cariño. Pero tienes que salir prácticamente de ese avispero que te está consumiendo. Vamos a ver las características, Escorpio. Además, piensa que hay algo superior que te cuida. La carta del juicio. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Piscis. O de repente, cariño, con una persona que también está pasando por un divorcio. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. O hay una persona que te pide lo que es una oportunidad. La carta del sol, cariño. Para muchos de ustedes, a lo mejor estás lidiando con un amigo o una amiga, o te gusta un amigo o una amiga. Elemento fuego, alguno de ellos, especialmente lo que es un Leo. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser que se pinte de algún color. Es una persona muy espiritual. Posiblemente vosotros vienen de ciudades muy pequeñas o de pueblos. La carta del 6 de copas. Hay una persona que siempre te recuerda, mi querido Escorpio, pero parece que tú no ves a esta persona hace años. Hace años. Esta persona puede ser delgado o delgada, piel blanca o un poco bronceado, cabello corto, tiene canas, cariño, mayor de 40 años. Inclusive te podría decir que tiene hijos, o ustedes también tienen hijos. Elemento agua, 6 de copas, cáncer, escorpio, piscis también. Un piscis, ¿por qué no, cariño? Creo que esta persona fue tu mejor amigo o amiga, o vosotros habían tenido algo. El juicio también representa piscis, recuerda. La carta del loco, cariño. Hay una persona que te va a proponer hacer algo nuevo, o posiblemente, mi querido Escorpio, hay una persona que llega a tu vida de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser un Libra, que a lo mejor te va a hacer vivir cosas nuevas en tu vida. Piel blanca, cabello negro, cariño. Siento que esta persona puede ser muy joven. Muchos de vosotros quizás están lidiando con personas jóvenes. Esta persona, cariño, es como que se quiere comer el mundo. Entonces, síguelo al ritmo y disfruta de tu momento, mi querido Escorpio. Cariño, tienes que hacer un cambio, Escorpio. Atrévete. No te puedes quedar estancada o estancado como estás. Siento que las oportunidades te están esperando, pero la decisión es tuya. Hasta la vista, corazón.